Bona tarda, benvinguts a tots. M'agradaria donar la benvinguda primerament a Marisol Rojas, tinent d'alcaldia de l'àrea de benestar, política d'igualtat i ciutadania del Prat de Llobregat, a l'Agustí Mataró, de Jóvenes i Pensionistes, i el Bernat Rubió, que és l'assistent de zona del governador de Rotary. Avui comencem el cicle de conferències, com cada any organitzem a Rotary. Aquest any en tindrem 4 i totes aniran relacionades amb la pau. Avui la ponent de la conferència és la Sor Lucía Caram, molt benvinguda, i el títol és Units per aconseguir la pau. Dono la paraula al nostre president, Jesús María Reina. Muchas gracias, Paul. Buenas tardes. Bien, lo primero de todo voy a empezar a explicar de dónde viene el título de la conferencia. Está íntimamente relacionado con el lema rotario de Rotary Internacional de este año, que es Unidos para hacer el bien. Pues no cabe ninguna duda que trabajar por la paz en el mundo es una manera de hacer el bien. Este año tengo el honor de ser el presidente, como me ha presentado Paul, del Rotary Club del Prat, y estamos dando prioridad a una de las 7 áreas de interés en las que trabajamos o desarrollamos nuestra actividad Rotary. Como verán ustedes, una de ellas es paz y prevención de conflictos. Todas las 7 están incluidas en lo que se denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como ustedes saben, fueron aprobados por una resolución de Naciones Unidas del mes de septiembre del 2015. En esa resolución, conocida como la Agenda 2030, se aprobaron 17 objetivos, siendo el número 16 la paz. Y yo entiendo que el orden, aunque lleva el número 16, hoy día es el objetivo que debería ser prioritario para la humanidad, porque sin paz no puede haber evitar o acabar con la pobreza, o tener una educación digna, o trabajar para el medio ambiente, o que se acabe el hambre en el mundo. Pero para trabajar para la paz, primero yo entiendo que tenemos que haber alcanzado la paz interior, haber logrado nuestra paz, porque nadie puede dar aquello que no tiene. Estar en paz, y me adelanto quizás a lo que la ponente, magnífica ponente, quizás hable, es estar en el amor. Conlleva estar en la tolerancia y en la aceptación, y además en un reconocimiento a los demás. Y según el compromiso que tengamos cada uno, que es el grado de interés en que algo ocurra, nos abriremos más o menos a alcanzar ese objetivo. Como se comentó en una entrevista que nos hicieron ayer aquí en Radio Prat, me gustó mucho lo que dijo la entrevistadora. Habló de que estamos en la revolución del amor. Cuando fui la primera vez a hablar, cuando nos entregaron, hicimos la entrega de becas, fui un poco a exponer el proyecto por encima, y a ella se le quedó grabado que era eso, tan utópico, ¿no?, de hablar del amor, y le causó sorpresa, ¿no? Pues para nada, no debería ser algo sorprendente que nos tratáramos siempre desde el amor, entendiendo que somos todos iguales y que compartimos un planeta que es nuestra casa común. Por último, voy a hacer 2 reflexiones breves sobre la situación actual en el mundo. Para empezar, todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en una zona concreta del mundo, somos unos auténticos privilegiados. Y ello porque tenemos una serie de valores que normalmente no apreciamos. Por supuesto, la libertad. Pero hay otros muchos. Ayer lo explicaba en la radio, que simplemente tocar el grifo y que salga agua, y no digo nada, si encima sale agua caliente, es un privilegio que no todos tenemos en este mundo. Por tanto, tener conciencia de dónde estamos, de lo que disfrutamos y de lo que puede conllevar que no sigamos viviendo en paz. Y por último, también lo dije ayer, la empatía está directamente proporcional a la distancia. Sentimos más empatía por aquellos que están más cercanos, por lo tanto, no hay que esperar a que se ponga en peligro la paz para empezar a valorar la misma. Aunque creamos que Ucrania está muy lejos, me voy a centrar en Ucrania. Ucrania está a 3.000 kilómetros, lo he calculado, de Kiev al Prat son exactamente 3.200 kilómetros. De Huelva al Prat son algo más de 1.000 kilómetros. Es decir, estamos aquí, al lado. Y eso lleva
por desgracia, ocurriendo ese conflicto del que luego hablará Sor Lucía, más de 3 años. Y bueno, este es un poco el sentido del por qué el proyecto de la paz este año estamos trabajando igual que otros, pero bueno, de una manera más intensa. Bien, ahora a continuación voy a hacer la presentación de nuestra ilustre conferenciante. Como ustedes saben, se llama Sor Lucía Caram, es argentina, es una persona, de monja dominica, vive en Manresa, tuve la ocasión, el auténtico placer de conocerla el lunes pasado y por lo tanto lo que pongo en los papeles no voy a decir nada, voy a decir lo que yo sentí cuando te conocí, si te parece. Me pareciste un verdadero ejemplo de compromiso, empleabas continuamente el término amor, del que estoy totalmente de acuerdo. Creo que es necesario, te lo dije, que muchas más personas como tú y contigo sigáis trabajando en ese sentido, que seáis ejemplo, que salgáis a la luz y que nos enseñéis que eso se hace y que llevas muchos años haciéndolo. Hay que ser muy valiente para hablar de amor y hacer lo que tú haces. Entonces, tenía aquí una serie de notas, te prefiero mirarte a la cara y decirte lo que siento, es un verdadero ejemplo de vida. Y para nosotros, como comprenderás, es un verdadero placer que hayas podido venir y que nos ilustres con tus palabras. Muchas gracias. ¿Dónde está Paul? Sí, Sor Lucía, si eres tan amable. Vamos a ver un pequeño vídeo. Y ya, sí, siéntate, pero por la rampa no. Uy, va, qué exceso, que no tenemos seguro, ¿no? No tenemos seguro, por Dios. Bueno, me siento contigo para ver el vídeo y luego ya te dejo, ¿vale? Pues nada. Bona tarda, moltes gràcies. Molt contenta d'estar avui aquí amb vosaltres. M'han demanat que parli en castellà perquè ho gravaran i sembla que això anirà més enllà d'aquí de Catalunya. Per tant, si no teniu problema, continuo en castellà. Pues muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con vosotros. No sabía que pasarían estas imágenes, que son para mí una emoción. Esta mañana estuve también con 50 niños de Ucrania que estaban en Lloret de Mar. Estos niños los trajimos de vacaciones y cuando les pido un homenaje para sus padres es porque todos son huérfanos o sus padres están en el frente, están en cautiverio o están desaparecidos. 277 niños en estas circunstancias y más me llamó la atención porque vi a Katy, una de las niñas, que tenía 17 años, ahora tiene 18 años y la semana pasada estuve con ella y habían matado a su padre en marzo del año pasado y se había alistado como voluntaria para ir a la guerra. Intenté convencerla, pero mi padre estará orgulloso si lucho por un país libre. Siempre digo cuando hablo de la guerra que uno de la guerra viene con 3 heridas. La de la vida, la de la muerte y la del amor. La de la vida, que es la que nos lleva a amar la vida y a querer compartirla y a que todo el mundo pueda vivir con dignidad. La de la muerte, porque vamos a las heridas de la humanidad y vemos que tenemos suficiente política, suficiente religión, suficiente ideología para odiarnos, para hacernos la guerra, pero no para amarnos. Y con la herida del amor. El amor es el que nos hace no desfallecer y no a pesar de todo, sino por encima de todo, seguir yendo, ¿no? 44 meses de la invasión a gran escala de Ucrania. Llevo a mis espaldas 40 viajes a Ucrania ya. Durante estas últimas semanas hemos estado con otros temas, porque hay otros conflictos también. Pero creedme que la gran amenaza que tenemos en Europa y de la que no somos conscientes es la guerra. Es la guerra de Ucrania. Los padres de estos niños y muchos otros están defendiendo las fronteras de Europa.
Y no creo yo que la frontera y el camino para conseguir la paz sea el de las armas y el de la violencia. Creo que es necesario y urgente un alto al fuego. Y por eso, a pesar de todos los pesares, he celebrado el alto al fuego en Palestina y en Gaza. Lo más importante es un alto al fuego ya, porque cada día se está muriendo gente. Y cada día se está muriendo gente, lo he visto en Ucrania, de una manera muy cruel y muy cruenta. Las heridas que uno encuentra cuando va a la guerra son las que nos hacen, cuando volvemos, explicarlo. Y me diréis, ¿y qué podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es no llegar tarde. Es trabajar por construir la paz en el kilómetro cero, aquí y ahora, ya. Y construir la paz con los de casa, en el trabajo, en el ayuntamiento, en los negocios. Y me explicaba Jesús que el objetivo de ellos es hacer del Prat una ciudad de paz. Y una ciudad de paz, no para que haya un cartel y un rótulo y un título por ahí, se construye desarmándonos de todos los gestos y actitudes de violencia que tengamos y que empecemos eso que él mismo decía, la revolución de la bondad. El Papa Francisco hablaba además de la revolución de la ternura. Volvernos intolerante con la violencia que puede ser evitada, con los gritos, con el alzar las voces, con el manifestarnos de forma violenta. Ayer veíamos unas manifestaciones por la paz y en muchos sitios había violencia. Es un contrasentido. A los que son violentos para conseguir la paz no les creamos. Tenemos que creer a los que quieren construir la paz creando lazos más fuertes que el odio y que la muerte con el compromiso. Preguntándonos ante el dolor y el sufrimiento qué podemos hacer para que los otros estén mejor. Pero lo que no puede ser es que pidamos la paz y después vayamos a vandalizar escaparates, casas, contenedores y a nuestro paso quede la tristeza de que ha pasado una horda salvaje. La paz, amigos y amigas, no se construye así. La paz es posible, decía Pablo VI, y la paz depende de cada uno de nosotros. Cuando en el año 2015, 2014 empezaron a ver los movimientos, todos estos tan fuertes en Ucrania, en el que uno de los presidentes era prorruso, impedía la unión de Ucrania a la Unión Europea, se dio la revolución de Maidán, hubo muchas muertes, el pueblo de Ucrania se levantó, Rusia invadió Crimea, entró en Lugansk y empezó a arrasar territorios, y después, cuando dijo que no atacaría a Putin, pero después terminó atacando el 24 de febrero del 2022 y haciendo una guerra a gran escala, nosotros ya llevábamos 5 años o 6 años acogiendo a refugiados. De una guerra que ni Europa ni España reconocían. La gente que venía estaba en una situación irregular y nosotros los teníamos en situación de irregularidad. Recuerdo que un día estábamos haciendo un recuento de gente que había en la calle y los voluntarios de la Fundación nos reuníamos en la sala Mémora. Durante el día había funerales y a la noche nos reuníamos nosotros para hacer nuestras reuniones porque necesitábamos un espacio grande y para hablar de otro tipo de muertes, que era como la sociedad iba matando a los más vulnerables y nosotros salíamos a hacer recuento y cuando estaba ya antes de empezar la reunión de voluntarios, viene una voluntaria que coordinaba el banco de alimentos que teníamos y me dice, mira Lucía, esta mañana han venido aquí un matrimonio muy joven que tiene una niña pequeña, vienen de Ucrania y piden que los acojamos. Son refugiados y en la residencia los podríamos acoger. Y les dije, bueno, nosotros en la residencia, en el albergue que tenemos para personas sin hogar, no tenemos permitido acoger menores de edad. Justo había habido unas manifestaciones en Barcelona que tenían el lema Volem acollir, ¿no? Queremos acoger, ¿no? Y
esa noche terminó la reunión de los voluntarios y una voluntaria viene y me dice, yo tengo un plegatín que podíamos poner para la niña, y otro dice, digo, pero es que no tenemos permiso. Pero no somos un centro concertado, era un centro privado. Entonces al día siguiente me levanté, me acuerdo que llamé a la consellería y dije a la inspectora, mirad, si queréis enviarme una inspección, enviarla, pero que sepáis que vamos a acoger. Si la consellera estava dient volem acollir en la manifestació, nosaltres volem acollir i acollirem. Y bueno, pues llamamos por teléfono a la familia esta, que venían de Ucrania, y en ese momento estaban ellos en el consulado recogiendo su pasaporte porque habían decidido, como todas las puertas se les cerraban, regresar a Ucrania. Les llamamos y dijimos que les acogíamos. A partir de ahí yo empecé a conocer la realidad de Ucrania. Ucrania para mí no formaba parte de mi geografía personal, ni mental ni cordial. Había estudiado y sabía que existía Ucrania como tantos países de Europa y del mundo, pero no me decía nada. Como tampoco seguramente os dirán muchos nombres de países que hay que ni siquiera sabéis que existen o que si existen no tenéis noticias de ellos, ¿no? Pero cuando le pones cara, y yo en esa época salía mucho a caminar por la mañana y salía con uno de estos ucranianos a caminar, salíamos un grupo, y te empiezan a explicar, y te explica que ha salido porque cada día había ataques y que tenían miedo de no poder llegar a buscar a su hija al colegio porque estaban matando gente. Pero a los pocos meses viene un matrimonio mayor. Bueno, en realidad no eran tan mayores, yo los veía muy mayores porque venían de mucho tiempo de guerra y de amenazas y los veíamos mayores. Ella era nutricionista, él era dentista y estaban amenazados, venían de la zona de Bakhmut, una zona que ahora ha sido arrasada. Les acogimos. Claro, cuando tú practicas la proximidad, cuando te pones en la piel del otro, cuando la guerra, el dolor, la pobreza tiene rostro, la situación es diferente. Ya cuando me decían a mí hay una guerra en Ucrania, ya me sonaba diferente. Ya sabía que había unos a los que le negaban papeles, les negaban el estatuto de refugiados, no podían trabajar, bueno, pues los tenías como de escondido, ¿no? Cuando inicia la invasión a gran escala, el 24 de febrero del 2022, el día anterior, veo que una amiga mía, periodista, estaba en Ucrania, llega a Ucrania en el último vuelo antes de que volaran la pista del aeropuerto, ¿no? Y ahí me pregunto qué podemos hacer con esto. Tengo una amiga que está allá y parece que empieza una guerra. Y ese día empieza la guerra y empezamos a ver todos los telediarios lo que pasaba. Y la gente se manifiesta y se moviliza. ¿Por qué? Porque es la solidaridad compulsiva del primer momento. Y teníamos una guerra en Europa. Me acuerdo que decidimos convocar una plegaria en el convento por la paz, en el monasterio. Pensé que seríamos nosotros y los ucranianos que estaban acogidos por Manresa. La transmitíamos en streaming por el Instagram y seguían la plegaria los familiares de los ucranianos que estaban con nosotros desde el búnker. Y sabíamos que estaban recibiendo bombardeos y se sentían las alarmas porque habían entrado en nuestra conexión. Y la iglesia del convento se llenó de gente. Entendimos que necesitaban hablar y al día siguiente les invité a comer al convento. Y te explicaban, mi madre no puede salir, mi padre se ha quedado en la mitad del camino, a mi compañero lo han herido, los hijos de tal, y todos los que estaban a mi alrededor tenían a alguien que estaba sufriendo una guerra. ¿Os imagináis de un día para otro levantaros y que te digan que las personas que quieres los han amenazado, los han matado, están huyendo, la gente huía de Kiev, las carreteras estaban llenas, las fronteras estaban colapsadas? Y yo ahí empecé a angustiarme, porque claro, era gente que yo conocía, me fui a la manifestación con ellos, que se hacía en Manresa, éramos solo 2 personas que no eran ucranianos o de Georgia, que también estaban manifestándose con ellos, que habían sufrido también la misma persecución de Rusia. Pero no era una de las manifestaciones como muchas de las que vemos nosotros, que la gente va comiendo palomitas, charlando, cantando. No, era una manifestación dramática. Estaban matando a su gente,
su país estaba siendo invadido, estaban entrando los tanques y estaban arrasando ciudades. Y la gente estaba angustiada. Al llegar a la plaza San Domènec en Manresa y entonaron el himno, de forma cobarde me fui, no lo soporté y me fui al convento. Y bueno, pues estaba tomando un café al día siguiente en la cafetería del convento y viene un voluntario y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mira, estoy preocupada. La Ina, Max, tienen a sus padres que quieren salir, no pueden salir, él no puede ir a buscarlos porque si entra al país ya no puede salir. Empiezas a entender lo que es una guerra, los hombres no pueden entrar, los otros no pueden salir, empiezas a entender y dices, esto en el siglo en el que estamos viviendo, que pase que estamos tan avanzados, puede ser que esté pasando esto, y por otra parte las imágenes de los tanques entrando en Ucrania, es un país que está siendo invadido, y en principio no tomas partido por nadie más que por la paz, pero una amenaza a la paz es una amenaza a todos. Y este voluntario me dice, ¿qué te pasa? Yo, estoy preocupada, no puedo mirar para otro lado. Y me dice, ¿quieres ir a Ucrania? Y las monjas que estaban al lado se quedaron heladas, porque ya sabían lo que podía llegar a pasar. Y le digo, mira, José Luis, dame una semana que lo piense y vamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Estoy preocupada realmente. Justo hacía unas semanas había hecho yo un TikTok pidiendo una furgoneta para el banco de alimentos. Y me la acababan de dar a la furgoneta, la Fundación La Caixa, y tenía una furgoneta nueva para el banco de alimentos. Y entonces, pues esa noche subo por la ventana de mi despacho, veo que estaba la furgoneta ahí, y le llamo a José Luis y le digo, nos vamos pasado mañana. No había conducido nunca una furgoneta, yo no quería conducir porque cuantas más cosas sabes, peor es, y entonces te piden más cosas, te digo, no. Vamos a ir los dos a 3.000 kilómetros y vamos a ir a Moldavia en principio a buscar a los padres de Ina y a otras personas. Esa noche decido ir a poner gasolina para probar cómo era conducir una furgoneta y al día siguiente ya nos íbamos para Ucrania. Al llegar a Gerona, el que venía conmigo empieza a hablar tontería, no sé si tuvo una subida de azúcar, no sé qué, y digo, tenemos que volver a Manresa. Digo, pero si vuelvo a Manresa, ya no voy a ir a Ucrania. Cogí el coche a las 6:15 de la mañana y hasta las 12 de la noche solo paré para poner gasolina. Íbamos escuchando las noticias de lo que iba pasando. Cuando estás llegando a un país, vas atravesando Europa y te dicen que las personas a las que ibas a buscar a Moldavia no podían llegar por los bombardeos. Y decides cambiar de país y te dicen que vayas a buscar a otras personas a otro sitio. Decimos ir a Rumanía, a la frontera. Ahí entendí lo que es la frontera en la que podemos ser unos privilegiados de estar de este lado y podemos ayudar. Y ahí también entendí lo que son las fronteras que nos dividen a los humanos y la frontera entre el bien y el mal. En las fronteras había multitud de entidades sociales, de iglesias, de asociaciones, que se habían volcado para acoger a la multitud de gente que salía del país, fundamentalmente mujeres y niños. ¿Qué pasa cuando empieza una guerra? La espantada, los hombres no pueden salir, ¿y qué le dicen los maridos o la pareja a su mujer? Te vas porque hay que salvar a nuestros hijos. No, yo me quiero quedar contigo. No, te vas porque hay que salvarlos a ellos. Y la gente que salían eran mujeres muy jóvenes con hijos, porque las personas mayores no querían salir. Y porque los hombres no podían salir. Ahí en la frontera, me encontré en una frontera que molestábamos y que no querían que estuviéramos allá. Había gente que iba a buscar mujeres para la trata de personas y nosotros les estábamos arruinando el negocio. Y nos fuimos a otra frontera y veías la bondad de los que acogían, pero también veías todos los otros que se habían identificado para acoger y que después descubriste que había gente que se habían constituido como en asociaciones para legitimarte poder llevar a gente, pero que eran auténticos grupos mafiosos. Me prometí a mí misma que volvería. Imaginaros una noche cuando voy a buscar a la gente en una frontera y me dicen cerca de la gasolinera encontrarás una mujer con 2 hijos que te están esperando.
y en medio de la nada, en medio de un frío tremendo, te sale una mujer con 2 niños y la mujer te mira, te ve que estabas con el hábito y resultó ser más piadosa que yo porque viene y me dice, yo también quiero mucho a Jesús. Y le digo, bueno, yo no voy predicando tanto, pero el hecho de verme con el hábito a ella le dio mucha tranquilidad. Y después fuimos a otra frontera a buscar una madre que venía con 2 hijos. Cuando salían de Kharkiv, una zona que ahora están atacando mucho, atacaron su coche y tuvo que llegar a la frontera. Nos habían dicho que llegaba prácticamente con muy poca ropa, porque en la huida y el frío que hacía. Ahí entendí lo que era la guerra y es cuando empecé a mirar con compasión, podríamos decir compasión, que es la pasión compartida, a todos los que teníamos la suerte de estar del otro lado de la frontera. Nosotros podíamos salir, podíamos venir y podíamos malgastar nuestra vida y nuestro tiempo. Ellos luchando a muerte por la vida y nosotros desde aquí insultándonos y peleándonos por un montón de cosas, porque tú enciendes la televisión y vas a escuchar las cosas que se dicen en sede parlamentaria, y vas y escuchas cómo se trata a la gente, dices, ¿es posible que no reaccionemos? Así empezó el viaje a Ucrania, un viaje a la guerra, que en definitiva era empatizar, ponerte en la piel de aquel que está perdiendo a los que ama y darte cuenta que puedes hacer algo y que el lema de mi vida siempre digo que ha sido, cuando me hice monja, tú Bernat ya me habrás escuchado, siempre digo que mi maestra de novicia decía que teníamos 3 años en el noviciado para dedicarnos al silencio y a la plegaria, porque los primeros años eran para aprender a rezar y a pedir a Dios con confianza. Yo siempre digo que aprendí a pedir a Dios, pero a todo Dios. Y me dedico a pedir a todo Dios. Cuando fui a la frontera me di cuenta que había que pedir a todo Dios, porque todos somos corresponsables de la paz. Cuando le preguntabas a los chicos de 18, 19, 20 años que le faltaban una pierna, un brazo, que tenían la cabeza toda abierta, ¿qué tenemos que decir a la gente? Primero, que valoren la libertad, porque cuando no la tenemos ya la perdemos para siempre. Decían ellos que ya habían perdido la libertad. Y segundo, necesitamos ambulancias. Nuestros compañeros los hieren en el campo y si tienen fiebre y no los pueden venir a rescatar, sabemos que se van a morir en pocas horas. Y se mueren desangrados. Aprendí mucho de la guerra. Entré en una de las habitaciones de un hospital y le pregunté a un chico muy guapo, muy joven, 19 años, Alexandre. Le digo, supongo que tendrás novia. Y me contesta, mi novia es la guerra. Supongo que vio mi cara de desencajada, que cuando me fui intentó consolarme él a mí. No, pero quiero casarme con la paz. Cuando empiezas a la guerra a ponerle nombres, te das cuenta que lo que ves y lo que observas impacta en tu corazón. Y cuando las cosas impactan en tu corazón, las compartes con los otros y les explicas lo que está pasando y preguntas, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo que me había resultado bien esto de hacer un TikTok para pedir una furgoneta. Y hablando con un grupo de voluntarios de Cayabán que habíamos decidido organizar después de que yo fui, después fuimos con 2 aviones a buscar gente y ya empezamos a ir con autobuses para acoger a las personas. Y cuando nos dijeron que necesitaban ambulancias, una me dice, mira, tenemos un cliente que ofrece 30 ambulancias por 15.000 euros cada una. Me dice, ¿por qué no haces un TikTok 30 por 15? Y digo, uy, 30 por 15, 30, si yo no tengo ni un duro, voy a comprar 15 ambulancias, 30 ambulancias por 15.000 euros. Esa tarde hice un TikTok. A la semana siguiente presentábamos la campaña en la parroquia del Padre Ángel, en Madrid, en San Antón. Y la campaña era 30 por 15. 30 ambulancias por 15.000 euros. Cuando empezamos a presentar la campaña, ya teníamos 22 ambulancias. Y estaba el Padre Ángel sentado al lado, y estaba toda la prensa. Cuando algo te quema en el corazón, te vuelves atrevido. Y le dije al Padre Ángel, acababa de llegar y había estado esos días en los hospitales visitándolos a los chicos. Le dije, cura, Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes y los peces, no?
Para Jesús es lo mismo multiplicar ambulancias, ¿no? El Padre Ángel me mira, me tiene miedo. Digo, ¿por qué no duplicamos el reto? En lugar de 30, 60 ambulancias. Y el Padre Ángel, no tentemos a Dios. 30 por 15. La semana pasada entregamos una más, hemos entregado 159 ambulancias. Cuando hay algo que te impacta y te moviliza, pierdes la vergüenza, te vuelves sinvergüenza y pides a todo el mundo y te das cuenta que esto es para salvar vidas. No se habla de Ucrania. Y yo sigo hablando de Ucrania no para ir a contracorriente, sino para pedir, suplicar, que no nos olvidemos de los que están sufriendo esta guerra y tantas guerras. Pero sobre todo que intentemos conseguir la paz aquí y ahora. El Papa Francisco, cuando hablaba con él y hablábamos de la guerra de Ucrania, él me decía, ¿qué pasa? Había un conflicto entre dos países. A veces hay conflicto entre dos personas, a veces hay conflicto entre una pareja, a veces hay conflicto. ¿Y qué pasó acá? En lugar de solucionarlo por la vía diplomática, por la vía política, por caminos pacíficos, se pusieron a entrenar en la frontera y despertaron a la fiera. La OTAN entrenaba en las fronteras, Rusia le dio rabia porque la OTAN creció, fue precisamente para defenderse de Rusia. ¿Y qué hicieron ahí? Tiraron gasolina al fuego. Y una vez que has tirado gasolina al fuego, es muy difícil parar un incendio tan grande. Y estábamos al principio de la guerra en la que los ataques se estaban dando en los territorios ocupados y que iban avanzando, y han pasado 44, casi 45 meses, y en cualquier lugar del país te puede caer una bomba. En cualquier lugar del país, yo las últimas veces en el hotel, abrías la ventana y sentías el zumbido de los drones cuando sonaban las alarmas y te tienes que ir al búnker. Y cuando te vas al búnker, dices, bueno, pues llevo 3 días yéndome al búnker y estamos agotados. Llevan casi 4 años yendo al búnker. Y los niños, por ejemplo en Kharkiv, que es donde estuvimos la semana pasada, 3 días a la semana van a la escuela, los otros 2 días lo hacen online, porque han construido escuelas en subterráneos. Entonces se van turnando y las clases se han dividido para esto. Y me invitaron a un acto de final de curso, donde entregaban unos premios, y pensábamos que íbamos al patio de un colegio y de repente vemos que nos estaban llevando a un sótano. Se construyeron en los sótanos salones de actos, salones de fiesta, porque la vida tiene que seguir, pero todo bajo tierra. Y aquí hay algunos de los conductores solidarios de Barcelona que me acompañaron. Llevamos 12 autobuses. Nos pusieron todos los problemas del mundo los polacos en la frontera. Tuvimos que cambiar 3 veces los billetes de avión para poder volver y porque no nos dejaban entrar, no nos firmaban los papeles. Y han entrado. Uno de los autobuses que llevamos ha sido atacado y ahora está funcionando de nuevo, dando una nueva oportunidad a lo que se había retirado aquí. ¿Por qué explico todo esto? Porque mi corazón está herido por la guerra. Y aquí nos estamos proponiendo hacer una ciudad de paz y un mundo en paz. Y el único camino que tiene nuestra humanidad es empezar con esta auténtica revolución de la bondad y de la ternura. Le preguntaba a uno de los heridos que le faltaba una pierna y un brazo y que estaba súper contento. Le preguntaba, ¿y cómo es que estás tan contentos? Es que está ella, y era su mujer, muy joven. Y ella me quiere y ella quiere que luche. ¿Cómo el amor te hace ponerte de pie hasta cuando te faltan los pies? ¿Y nosotros que lo tenemos todo? A otro le dije, cada vez que tenga una tontería me acordaré de ti. Le faltaba una pierna, tenía la cabeza abierta, la mano esta la tenía destrozada, con la otra mano me daba ánimos. No tenemos motivos para no luchar a muerte por la vida y para custodiar la paz. Esta mañana, viendo a los niños, volví a revivir todo esto y cada día la herida se va abriendo más.
¿Sabéis por qué? Porque estamos en una sociedad muy hipócrita. Y porque a veces tenemos muchas entidades que se dicen que son sociales y que seguramente hacen mucho bien, pero cuando llegan las situaciones límites, a veces estamos para salir en la foto, pero no para reconocer que tenemos que ir más allá de lo establecido o más allá de la plaza que han pagado y que está conveniada. El día 25 de septiembre, con Henry, el hermano de Gloria que está ahí, fuimos a San Boi a buscar a una familia que estaban en un centro de acogida, que no voy a decir el nombre para que no me odien, pero bueno, los días se me escapó en televisión y tuve mucho problema. Un niño con un cáncer en la cabeza, su hermanito con autismo, su mamá con una epilepsia y su papá que había venido de Ucrania y los tiraban a la calle. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido la fase de acogida que establecía el convenio del Ministerio de Inclusión con las entidades a las que se están acogiendo. La solidaridad y el compromiso tiene una fecha de caducidad. Tenemos aquí garantizado que... No tenemos garantizado nada. Siempre apelo yo a la colaboración público-privada. Necesitamos de las administraciones y necesitamos ir de la mano con las administraciones. Porque cuando hay catástrofes tan grandes, todos tenemos que preguntarnos como sociedad, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para que alguien esté bien? Me preguntaban ayer qué es lo que más te ha impresionado de todo este tiempo en Ucrania. Y me quedaba con dos figuras que me han marcado mucho, a raíz de un relato de todos los heridos y de todos los que han estado en cautiverio. Todos, cuando han estado en cautiverio o cuando han estado heridos, al borde de la muerte, todos te dicen que se recuerdan de su madre. No de la esposa ni de los hijos, de su madre. Y todos cuando están al borde de la muerte o del peligro, evocan a su madre. El amor gratuito, el amor sin esperar nada a cambio. Te quiero porque te quiero y te quiero por amor. Ese amor es el que sale en el momento y es lo que los hace luchar a muerte y velar y no desfallecer, porque ese amor les ha puesto en pie y los mantiene para luchar por sus hijos. Bueno, pues dos imágenes. Una, la semana pasada en el hospital de Kiev, una mujer de campo, con la mirada perdida, triste, al lado de la cama de su hijo tetrapléjico. Por onda expansiva, tuvo un problema en la médula y quedó postrado totalmente. Y a su madre la fueron a buscar porque el hijo la necesita todo el tiempo. Y ella me decía, qué mal hemos hecho. ¿Por qué nos está pasando esto? Los inocentes son los que pagan la ambición de unos pocos. La mujer esta que simplemente se hacía preguntas, ¿qué mal hemos hecho? ¿Qué mal ha hecho mi hijo? Toda mi vida he trabajado y no. Y la otra imagen, que es mucho más bestia, cuando entré en Bucha, salió una mujer a hablarnos y nos dijo, antes venían muchos periodistas y mucha gente aquí para que expliquemos qué es lo que nos había pasado. Ahora todo esto se ha reconstruido. Pero quiero que expliquen al mundo que no podemos llegar tarde. El día que entraron los rusos aquí en mi ciudad, en mi pueblo, mataron a mi hijo de 16 años aquí en el jardín de mi casa. Eran unas casas unifamiliares. Y salí corriendo a la calle para pedir auxilio por mi hijo y me encontré que estaban matando a los vecinos y había muchos cadáveres alrededor. Y cuando entré dentro de mi casa, me encontré que estaban violando a mi hija adolescente. Y han pasado 2 años y cada vez que miro a mi hija, me acuerdo de lo que viví aquel día. Y tengo ganas de morirme, pero me doy cuenta de que tengo que vivir por ella. El amor incondicional de una madre que no piensa en ella, sino que piensa que ha dado vida y tiene que mantener la vida de su hija. Hablar de la paz significa asumir un compromiso con el amor y estar dispuestos a dar nuestra vida para que los que están a nuestro alrededor tengan vida y les merezca la pena vivir.
No podemos parar la mano asesina de los dictadores y tiranos que están haciendo la guerra en todo el mundo. No está a nuestro abasto, no está a nuestro alcance. Pero si miramos a nuestro alrededor, todos tenemos la posibilidad de plantar semillas de paz y de bondad para que florezca en nuestro entorno y para que no permitamos que esto vuelva a repetirse. Esta pobre mujer que decía, ¿qué hemos hecho? Y decía yo en una de las visitas que hicimos a unas casas que habían bombardeado también, te vas a dormir y al día siguiente te das cuenta que te han tirado todo y que no queda nada de lo que has construido durante toda tu vida. Yo creo que esta es la gran hora de la revolución, de la bondad, de la ternura y el de ser intolerantes con cualquier forma de violencia. Y lo digo fuerte, alto y claro, porque tenemos una guerra en Europa. Y nos están entreteniendo con muchas cosas para que no nos enteremos. Hace 3 semanas iba a Ucrania, en coche. Llevamos ambulancias o llevamos pick-ups. Pasamos sin control de frontera más que hasta llegar a Polonia, Ucrania. Hace 10 días, cuando volvimos a Ucrania, al salir de Francia y entrar en Alemania, había control de frontera. Y al salir de Alemania y entrar en Polonia, había control de frontera. En Europa hasta ahora nos podíamos desplazar sin controles de frontera. En Europa se respira la guerra. Y hay unos controles policiales y militares bestiales. Y esto no es para crear un miedo fácil, es simplemente para que seamos conscientes de que nos están creando muchas cortinas de humo para que no entendamos realmente lo que nos está pasando. Y es el momento de exigir a nuestros gobiernos que se posicionen en este momento para conseguir un alto al fuego allá donde haya fuego. Porque cuando tiramos gasolina al fuego, es muy difícil que se pueda apagar. Y en este momento se está probando la voluntad de la Unión Europea haciendo que vuelen drones. Y en Lituania se está viviendo una situación prebélica. Y en la frontera de Polonia se está viviendo una situación prebélica. Cuando nosotros íbamos en el coche, con la guardia de frontera y con los que venían conmigo, estábamos llegando a la frontera y vemos kilómetros de camiones y de coches para salir del país. El general Andrí, que venía con nosotros, dice, hay alguien que quiere hacernos mal. Le digo, ¿por qué? Creo que no podremos seguir con nuestro plan, dice el general. Nosotros salíamos con heridos que traíamos para España. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la frontera está cerrada y por eso vemos tantos coches, porque hay una amenaza de que esté toda llena de minas. ¿Seguimos con nuestro plan? Sigamos con nuestro plan. Llegamos a la frontera, entramos en la parte de Ucrania, no había nadie. Sí había una señora del Mossad. Del Servicio de Inteligencia de Israel, que también venían a buscar heridos. En la zona franca no había nadie, en la zona de Polonia no había. Y después del otro lado, cantidad de coches para entrar y para salir, pero estaba todo vigilado porque pensaba que habían puesto minas. ¿Qué han hecho los países limítrofes de Ucrania? Se han salido del pacto antimina y están poniendo minas en sus fronteras. Y las minas sabemos que son minas antipersonas. Si las pisa una persona, le vuela una pierna, le vuela un brazo. Están hechas para hacer daño. Es que esta guerra y la guerra tecnológica de ahora no está pensada solo para matar, está pensada para hacer daño. Nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra capacidad tendría que estar al servicio del bien. La tecnología tendría que estar al servicio del bien. Cuando bajas a una trinchera y te encuentras con un chico de 18 años que está manejando un dron, te da ganas de morirte. ¿No entiendes? La semana próxima presentamos un documental en el que yo, seguramente ya me han dicho que me criticarán, pero bueno, para eso estamos, para provocar también. Estoy con un dron en la mano. Y estos drones de juguetes que vemos, que salen 200 euros, se les pone abajo una botella, una lata de Coca-Cola, una botella de agua con metralla, que es plomo, que es hierro triturado, y esto vuela y cuando pega en algún sitio, esto explota. Y cuando esto explota, se clavan
la metralla y te deja ciego, te rompe un brazo, te amputan una pierna, porque esto está hecho para hacer daño. Y por muy poco dinero se están haciendo armas. Y dices, ¿es posible? ¿Y quiénes son los que han aprendido a jugar con los drones? Los niños, los adolescentes. Pues estos que saben manejar drones ya no pueden salir del país, porque tienen que defenderse. Y aquí sí que no. Evidentemente hay un país que está siendo atacado y tiene derecho a defenderse, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es posicionarnos a favor de las víctimas, de un lado y de otro. Me llevaron a visitar el Museo de la Paz, el Museo de la Guerra en el Lviv. Había una mesa muy grande, un cristal muy grande, en el que había entre dos cristales de la mesa documentos, eran pasaportes y tarjetas de crédito de soldados rusos que habían matado. Y empecé a ver las edades de los chicos y me llamó la atención. Conmigo venía un catalán, que lo que primero preguntó es, ¿y estas tarjetas de crédito tendrían fondo o no? Me llamó la atención la edad de los chicos, 18, 19, 20 años. A estos chicos también los mandaron a la guerra, y estos chicos también los mataron. Pero su mamá, o su esposa, o su novia no sabrán nunca nada de ellos, porque los mataron, fueron a una fosa común, o los incineraron, y sus documentos están aquí. A la guerra la hacen unos, y las víctimas son siempre los más inocentes. El sueño de Jesús y el Rotary de aquí es hacer del Prat una ciudad de paz. Pues eso no es una cuestión solo del Rotary, es una cuestión que plantan una semilla y tenéis que preguntaros todos los que estáis aquí, ¿qué podemos hacer para blindar nuestra ciudad de cualquier forma de violencia? Para que seamos intolerantes con la violencia, con la descalificación, con todo lo que nos hace mal y va minando nuestra convivencia. Que se nos conozca y que se nos reconozca por nuestra capacidad de amar, por nuestra tolerancia, por nuestra capacidad de acoger, por nuestra capacidad de tender puentes y por nuestra capacidad de tener religión, política, ideología, ideas, lo que sea, para construir. Venir de la guerra, ver la destrucción, hablar con las víctimas, ir cama a cama por un hospital y darte cuenta que todos son inocentes, todos son inocentes, todos han sido víctimas de la crueldad, nadie se merece esto. Nos hace empatizar y darnos cuenta que cuando se ataca a la humanidad nos atacan a todos. Y aquí no hay color, no hay religión, no hay raza, no hay nada. Yo os pido a todos que nos pongamos hoy la armadura de la bondad, del amor, que pongamos en nuestros ojos el prisma de la limpieza, que tengamos la capacidad de mantener conversaciones interiores con nosotros mismos después de observar lo que está pasando y poder compartirlo con los otros. El Papa Francisco cuando fue, si los argentinos no nos citamos entre nosotros, no nos cita ni Dios. El Papa Francisco, que era algo así como el Messi de la Iglesia, cuando fue a Cuba, tuvo un encuentro con los jóvenes. Y él llevaba un discurso que le habían escrito. Y los jóvenes de Cuba empezaron a hablarle y a decirle, Santo Padre, nosotros no vivimos en libertad. Nos gustaría vivir en un país en libertad, donde no haya represalias, donde podamos estudiar lo que queramos, donde no se nos racionalice la comida, donde podamos... Pues empezaron a decir todos sus sueños. Y nuestro sueño es que nuestro país, y nuestro sueño es, y nuestro sueño. El Papa dobló sus papeles y les dijo, yo venía aquí con un discurso y todos ustedes me están hablando a mí de sueños. Y lo único que hoy puedo decirles es que sueñen, que sean capaces de soñar, que no renuncien a sus sueños. Pero necesitamos gente que esté despierta. Sueñen, pero despiértense unos a los otros. Y hay algo más, explíquense mutuamente los sueños que han tenido cada uno. Pero hay algo más, comprométanse juntos a hacer realidad este sueño. Y van a ver que este sueño se hace realidad si todos somos capaces de soñar juntos. Yo os invito hoy a que soñemos juntos el sueño de la paz,
el sueño de la convivencia, el sueño del respeto. Que hagamos juntos una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, porque el camino es el amor. Mantengamos estas conversaciones interiores con nosotros mismos y preguntemos a los otros. Cuando al Padre Ángel yo le dije, Padre Ángel, a Jesús le da lo mismo multiplicar ambulancias que panes y peces. ¿Qué pasó aquel día de la multiplicación de los panes y de los peces? Jesús miró a la multitud que le seguía. Es verdad que es una forma de escribir, como una forma de una parábola. Pero a él le impacta porque todos los que le seguían estaban pasando hambre, habían estado todo el día siguiendo y escuchándolo. Y le dice a sus amigos, esta gente tiene hambre, denles de comer. ¿Y qué dicen sus amigos? No, despide a la gente que se vayan a comprar comida. No, decirles que se sienten. Y hace que todos se sienten. Y el Evangelio dice que había uno que tenía unos panes y unos peces. Y lo presentan como que Jesús fuera el Mag Laris o el Magic Andreu. No multiplicó panes y peces. ¿Qué es lo que pasó? Él vio que tenían hambre. Compartió con sus amigos la preocupación. Y empezaron a preguntar, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Y lo pusieron todos en común. Y el Evangelio dice que ese día comieron más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque cuando se comparte y se reparte, hay para todos y encima sobra. Dicen que ese día se recogieron 7 cestos de alimentos. Un dato, Jesús era catalán, no podien malbaratar els aliments, havia que recollir-los. Quan compartim això que som i això que tenim i ho posem en comú per donar al que necessita, hi ha per tots i encara sobra. Se trata de observar la realidad, contemplar la realidad. Yo digo que soy monja contemplativa, me dicen que eso no se lo cree ni Dios. No soy de clausura. ¿Qué se trata? De contemplar la realidad con ojos de humanidad, con ojos de bondad, dejar que impacte en nuestro corazón, compartirlo y preguntarnos qué podemos hacer para arreglar este mundo que tenemos y que entre todos no terminamos de salirnos. La guerra de Ucrania, el documental que pasamos se llama Resistencia y Esperanza. En medio del dolor, de los ataques, de los bombardeos, vemos un pueblo que espera, que reza, que espera. Me llamó mucho la atención que yo soy poco devota, pero el Papa Francisco me daba cada vez que iba a Ucrania rosarios para llevar a la gente. También llevaba camisetas del Barça cuando el equipo, antes me las daban, ahora como no tengo mucha simpatía con Laporta no me las dan pero seguiré sin tenerle simpatía, es igual, pero no me dan las camisetas del Barça. Y siempre les llevo a los heridos las camisetas del Barça y los rosarios del Papa. Me pasó un día que a uno le regalé una camiseta del Barça y me dijo, no, pero yo soy del Girona. Eso está grabado y es impresionante porque, claro, sabía que Girona iba bien en ese momento porque tenían 2 ucranianos, ¿no? Bueno, el tema del rosario me llama la atención. Ucrania, un país marcado por el ateísmo de la Unión Soviética y por la secularización. Y sin embargo, ves que tienen una religiosidad impresionante. Puede ser una religiosidad sin Dios para muchos, no sé. Cuando todo les ha fallado, me decía un soldado, un jefe estuvimos en un hospital donde había 150 mutilados y estaban construyendo una capilla en el centro, en el parque de este hospital. Y yo le dije, construyendo una capilla, los chicos realmente a esto, y me contestó, hermana, en la trinchera no hay ateos. Cuando todo lo humano nos ha fallado, necesitamos agarrarnos a algo, a la fe, a la esperanza, al compromiso de los otros para seguir luchando, porque si no nos hundiríamos en la miseria. Vengo de un país, Ucrania, en el que mucha gente se hunde en la miseria, en el que hay muchos suicidios. Es tan bestia lo que han visto que muchos dicen que no les merece la pena vivir. Hemos visitado a los chicos que volvían del cautiverio. Cuando vuelven del cautiverio no van a su familia. Van una temporada a un centro donde les hacen revisión médica y atención psicológica, porque es tan duro el castigo y el maltrato que han recibido, mucho más duro que el que le han dado a los de la flotilla. A estos sí que les han dado durante días y días y días y días. Que tienen que proteger a las familias, porque ellos no saben lo que serán capaces de hacer para evitar que su familia pase por lo que ellos han pasado. La herida de la guerra es tremenda. La posibilidad de construir la paz en nuestro kilómetro cero, cada uno de nosotros, es también infinita. Tenemos ante nosotros 2 caminos,
o nos resignamos y miramos para otro lado, o nos comprometemos a hacer del Prat, de Barcelona, de Cataluña, de España, del mundo, un lugar de paz en el que trabajemos para que a todos nosotros y a todo el mundo le merezca la pena vivir. Muchas gracias. Tenemos a Luba, que es la mamá de chiquito este que está con cáncer y el otro niño, que ella es dentista, pero tuvieron una formación militar en el último año de su carrera. Y a todos los de su promoción los están convocando. Tuvimos que presentar un informe médico del hijo para justificar que la madre no puede volver a Ucrania, porque los están convocando en este momento, sí, sí. Y en ese momento en el que veis que estábamos nosotros en las trincheras abajo, los chicos que estaban manejando los drones, eso sí que se ve en el documental, son chicos muy jóvenes, muy jóvenes, y los ves que están con una precisión. De hecho, el día que fuimos, nosotros habíamos estado por donde habían entrado los rusos, viniendo de Bielorrusia, la zona de Chernóbil, después fuimos a Cherniv. Y nos dijeron que en ese sitio nosotros no podíamos ni hacer fotos ni grabar, pero si las hacíamos teníamos primero que quitar la localización y después hacer captura de pantalla y eliminar los originales, ¿no? Hicimos allá, grabé un vídeo para explicar un poco la situación, quería explicar cómo está toda la zona minada y cómo está todo con las vallas en esa zona, y para explicar un poco la realidad. Nos fuimos después y llegamos a la trinchera, que estaba a varios kilómetros. Y cuando nos metimos en la trinchera, me dijeron, pues mira ahora que te vamos a enseñar. Y me enseñaron las imágenes nuestras, que estábamos a varios kilómetros, con una nitidez impresionante. En la guerra esta, a la distancia, tienen el territorio en muchas partes muy controlado. Y además de tener las cámaras para controlar, porque es justo la parte por donde habían entrado, está también la posibilidad de cuando pasabas por los puentes, te decían no te podías bajar, porque todos los puentes están armados, porque si hay una invasión o hay un ataque, esto tenga que volar, ¿no? Entonces pues no te puedes bajar, bueno, pues, y entonces entiendes que haya gente muy joven que no los llevarían y no los movilizarían, pero como necesitan tanto personal, si estos jóvenes de 18 y 19 años se ofrecen, van al frente. Los primeros que nosotros visitamos, los primeros heridos, era gente de esta edad. ¿Qué había pasado? Estos 2 últimos años, cuando fue la revolución de Maidán y después empezó la invasión y empezar a ocupar territorio, a los jóvenes se les explicaban, los rusos nos están invadiendo, y los rusos decían, estos son nazis, y empezó todo un discurso de enfrentamiento entre unos y otros. Y la aversión, el odio, lo que sea, porque vas viendo que te van ocupando el territorio y ya la gente que vivía cerca de la zona del Donbass habían perdido a alguien, estaban como, nosotros somos jóvenes y vamos a salvar a nuestro país. Cuando de repente Putin invade, ese mismo día, los primeros que se alistaron para ir fue la gente más joven. Nosotros Podemos, la inconsciencia, 18, 19 años, después te los encontrabas en el hospital, a las 3 semanas de haber empezado la invasión a gran escala, mutilados. Ucrania es un país en la que va a haber muchos mutilados, en la que ya hay muchos mutilados. Y cuando yo voy con algún militar por la calle, ves que los hombres se van yendo, porque se está reclutando en este momento. Entonces, hay mucha gente que está teletrabajando, se ha dado ya órdenes a las empresas que pasen el listado de todos sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, hay una chica, una ucraniana que vive en Valencia y su hermano trabajaba en una empresa muy importante en Kiev y se ganaba muy bien la vida. Pero al identificarlos a través de la empresa, el chico tuvo que dejar el trabajo para poderse recluir porque él no quiere ir a la guerra. Entonces está hundido, pero además escondido en una casa de campo que tienen, porque no quiere ir a la guerra, pues las empresas ahora tienen la obligación de pasar el listado de la gente. Entonces tiene mucha gente que se ofrece, muchos son muy patriotas, otros les han matado a su familia y quieren ir a defender, pero la gran mayoría de la gente no quiere ir. Cada mes están reclutando 30.000 personas más para ir al frente. Pues que en el frente están
1 a 10 en hombre y en municiones. En hombre y en municiones. Yo pedía, siempre he estado en contra del tema del armamento y siempre me he considerado pacífica y pacifista. Pero esas imágenes que se ven ahí de los disparos en el cielo, eso lo hemos visto nosotros, eso lo grabaron ellos ahí. Entonces entiendes que es un país que necesita armamento para defenderse, no digo para atacar, para cubrir el cielo, porque tú vas y cruzas los puentes cuando vas llegando, por ejemplo, a Kiev, que vamos llegando normalmente por la noche, y ves los coches que están con las metralletas y con las luces muy potentes, están disparando con metralletas a los drones que están llegando. Es como matar a hondazos a los... Entonces necesitan, no estoy diciendo atacar, necesitan defenderse, tirar los drones, que son drones no tripulados, van sin personas. El espacio aéreo está cerrado para los vuelos tripulados con personas. En la alarma te salen constantemente alarma de vuelo no tripulado, alarma de drones, alarma de misiles de tal tipo. Y van a llegar en tanto tiempo, ¿no? Necesitan armamento para defender su cielo, para que no caigan en cualquier sitio. La semana pasada yo estuve visitando un hospital cardiológico al que habían atacado. Pero es que en Kharkiv están atacando todas las escuelas. ¿Por qué? Porque lo que hay que atacar es a la escuela. Tienes que cargar a los niños si quieres terminar con una cultura. Entonces esto que es la teoría que lo hemos escuchado, en la práctica lo estás viendo. Y dices, bueno, ¿qué culpa tienen? No tienen ninguna culpa. Y sin embargo, cuando hablas con ellos, tienen una fortaleza. O sea, yo la semana pasada salí rota cuando hablaba con esta niña, que había estado de vacaciones aquí en Lloret, que la habíamos traído, y ella me contó que a su papá lo habían matado y que su papá era lo más importante para ella. Cumplió 18 años y me mandó una foto con un arma. Y ahora fui al liceo donde estaba, a la academia, intenté convencerla. Tu país necesita gente que se forme para defender el país, para trabajar por la libertad, por la democracia, para que esto no pase. Sí, pero mi padre se sentiría orgulloso de mí si sabe que no tengo miedo. Eso que dicen, si quieres la paz, prepárate para la guerra, es una locura. Pero es lo que está pasando. Y es lo que estás viendo que está pasando en Europa. Un detalle que muestra la hipocresía de nuestros gobiernos. Nosotros colaboramos mucho con la Guardia de Frontera, que no son militares, que vendría a ser como una gendarmería, que estaban para todo el tema de pasaportes, podía ser más parecido a la Guardia Civil, también dependen del Ministerio del Interior, pero al empezar la guerra los militarizan. El gobierno de España no les está vendiendo armas, el gobierno de España les está dando armamento. Poco, pero les está dando armamento. Pero ellos vinieron a España. Yo quedé con el general Andri para verme, porque es con el que me veo cuando visito los hospitales y es el que me busca en la frontera. Entonces le pregunté cómo le había ido con los fabricantes de armamento. Ellos iban a buscar, pedían sistemas de antimisiles para proteger el cielo, sobre todo en las partes de la línea de frontera donde ellos están. O sea, no venían a comprar armamento de ataque, venían a comprar armamento de... Pero, como soy muy atrevida, pues le pregunté a él y le pregunté cómo le había ido a los otros que habían visitado las empresas de armamento. Que es un tema que no me gusta, pero quería saber qué había. Entonces, las empresas las 4 grandes empresas le dijeron lo mismo. Dijeron, mirad, nosotros toda la producción que tenemos para estos próximos 3 años la tenemos vendida. Tenemos un problema de materia prima y hemos ido a buscar a la India, pero en la India hemos visto que también Rusia está buscando allá y como ellos tienen tratos con Rusia, nosotros no podemos comprar en la India. Hace una semana salió que Rusia tenía negocios con la India en el tema de materia prima. Pero los fabricantes le dicen esto, nosotros como ya lo tenemos vendido, nos da lo mismo a quién se lo vendemos. Ucrania acababa de recibir un paquete de muchos millones de euros de la Unión Europea para comprar armamento. Y ayuda humanitaria no llega a nada, ¿eh? Yo estoy en ayuda humanitaria, no en tema de armamento, pero esto era curiosidad. Entonces le dicen, nosotros lo que le proponemos es que ustedes vayan y hablen con los países que les han dado el dinero. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, hablen con los países que han dado el dinero y que cambien el calendario de armas, de la compra de armas. En lugar de entregarles en mayo, a ellos les entregamos a partir de enero del año que viene y como vosotros sois los que estáis luchando y los que lo necesitáis ahora,
se cambia el calendario porque nosotros, el precio es el mismo, nos da absolutamente igual, los señores de la guerra les da exactamente igual y así se lo plantearon. Pasaron 2 semanas y lo llamé al general Andrí y dije, general, ¿cómo ha ido las gestiones que han hecho? Y me dice, ninguno de los países ha decidido cambiar su calendario, porque todos los países que nos han dado dinero para comprar armamento están armándose ellos para la guerra. Y aquí entenderemos una cosa más. Donald Trump cuando llega dice, nosotros no les vamos a dar armamentos. Y se acabó, porque esto era un tema de Biden. Las empresas de armamento le dicen, no, usted está equivocado. ¿Quiénes financiaron las campañas? Las empresas de armamento tienen mucho que decir en esto. Entonces, ¿qué consiguió Donald Trump? Europa es la que va a ayudar a Ucrania. Europa compra sus armamentos en España, pero Europa compra armamentos para Ucrania en Estados Unidos. Entonces, el negocio de las armas de Estados Unidos se mantiene porque Europa está comprando las armas o se está gastando el dinero que se ha dado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros países europeos, todos los países de Europa, hay que reconocer que España menos, porque no han llegado a la... pero todos se están armando para la guerra. Y cuando Donald Trump les pide el 5% y España dice que el 2%, no sé qué, que habrá que ver lo que hay de realidad, que se están armando para la guerra, es verdad. Nosotros cuando vamos, para entrar temprano al país, dormimos en la frontera. Y en los hoteles de la frontera están solo militares. Y al frente donde estamos están entrenando. Y la semana pasada el aeropuerto de Cracovia estaba colapsado, porque el aeropuerto de Rzeszów, donde está cerca de la frontera, estaba cerrado. Como se había cerrado ese fin de semana el aeropuerto de Múnich por las amenazas que había, y cómo, bueno, pues se está respirando la guerra y tenemos una amenaza. Y es verdad que España está lejos, pero son 3.000 kilómetros y estamos dentro de la Unión Europea. Y a lo mejor me dicen que soy profeta de calamidades. No, yo quiero que trabajemos por la paz y que forcemos para la paz y que haya un alto al fuego. Ojalá haya un alto al fuego, porque cada día son miles los que están muriendo. Y los que están muriendo son niños, son jóvenes, y los ancianos se están muriendo de hambre y de frío, porque los ancianos de las zonas ocupadas no han querido salir. Y como no han querido salir, han atacado las infraestructuras, la mitad de Kiev, incluso esta ahora han atacado, no tienen electricidad. El lunes estaba en una empresa en Biles, ellos son de Olot, maquinarias masivas, que por tercera vez nos estaban donando edredones. Y mandamos un tráiler con edredones nuevos. Y cuando escucharon el relato de lo que está pasando, mandarán otro tráiler dentro de 3 semanas con edredones nuevos para Ucrania, porque ellos tienen mucho miedo al general frío, que el frío les está matando. Vale. Pues, ¿Té alguna pregunta per fer? No? Bueno, si no... Bueno, soy Martí y soy un estudiante de Relaciones Internacionales y de contenidos audiovisuales, que es el que habéis hecho ahora. Te quiero preguntar si crees que hace falta más contenidos audiovisuales, tanto por la guerra de Ucrania, tanto conflicto de Gaza y otros muchos conflictos que hay en el mundo, que yo como estudiante de Relaciones Internacionales veo, pero que hay mucha gente que no se da cuenta de tantos conflictos que hay, porque no nos llega esa información, ya sea porque no interesa o ya sea porque no hay el dinero, que yo creo que es porque no interesa saber todos los conflictos que hay en el mundo. Muchas gracias. yo creo que el tema es que nosotros el documental que hemos hecho, ellos han hecho como una especie de un making of de cómo se fue grabando, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, el documental que hemos hecho no es un documental morboso que muestra tantas imágenes como se ven o como se veían hasta ahora, sino lo que hemos hecho es dar la voz a las víctimas, para explicar un poco lo que he explicado hoy, lo que son las consecuencias de una guerra, ¿no?
Y entonces pienso que esto puede ayudar un poco a, por lo menos, a empatizar con las víctimas. Y a mí me da mucha rabia el tema de que al principio hubo una solidaridad compulsiva, después hay una fatiga mediática, ya no nos acordamos, y en este momento Ucrania es un conflicto que no existe, ¿no? Esto, entrar y darle la voz a la gente, ¿no? Por ejemplo, que me encuentro en el cementerio, un guardia de frontera, un chico joven, que lo veo que está llorando, y le pregunto qué le pasa, y él me dice que acaba de descubrir la tumba de sus compañeros. Entonces es esto de ser capaz, bueno, pues puede pasar con un compañero mío con el que me encuentre, ¿no? Entonces lo que intentamos explicar es esto, ¿no? En un momento dado, una chica que era traductora del VIF, de Leópolis, estábamos y de pronto dice, mi profesora de francés, y se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Es que han matado a mi marido y a mi hijo, vengo que están las tumbas aquí. Es la fuerza destructora de una guerra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que educar para la paz, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, pero yo creo que hay una voluntad deliberada de que no seamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Creo que coincidirás conmigo y coincidiréis conmigo que nos están poniendo muchas cortinas de humo para entretener al personal y no para solucionar los problemas que realmente tiene nuestro país y nuestro mundo, ¿no? En el que lamentablemente parece ser que lo que más importa son las aritméticas que pueden ayudar a mantenerse en el poder o a tirar al otro sin importar los daños colaterales. Yo creo que este es el momento en el que tendríamos que estar absolutamente todos unidos para conseguir una gran conspiración a favor de la paz. Mirad, yo me confieso, no le tengo ninguna simpatía al cardenal Parolin, ninguna. El secretario de Estado, el número 2 de la Santa Sede. No le tengo ninguna simpatía, aspiraba a ser sucesor del Papa, no, ninguna. Pero hoy decía una cosa muy importante. Señor Trump, ha conseguido un alto al fuego, consiga otro alto al fuego. Y la ministra de Defensa, me acuerdo que antes de morirse el Papa Francisco le decía, habría que convencer a Trump que aunque sea para ponerse medallas, que consiga que se paguen las guerras. Será un payaso, pero si conseguimos que se acaben las guerras, pues veamos qué. Pero no puede ser que los payasos nos estén entreteniendo y la gente esté muriendo. Necesitamos gente que se forme en tu línea para poder tener líderes que realmente puedan iluminar la realidad, ¿no? Dicho sea de paso aquí, yo creo que no se puede meter en el mismo saco a todos los políticos y todo. No, porque yo en esta guerra he conocido a la ministra de Defensa de España y es una mujer que yapó. Impresionante el compromiso que tiene y es insobornable, insobornable. Y se ha quedado sola en las reuniones de ministros de la Unión Europea y en reuniones de la OTAN, hablando de la paz y de que es necesario un alto al fuego, insistiendo que ninguna solución a un conflicto llega por las armas, que tiene que llegar por el diálogo, el alto al fuego y la vía diplomática. Y que te lo diga esto una ministra de Defensa, no es la ministra de la guerra, no es un ministerio de la guerra como ha puesto ahora Donald Trump, es el ministerio de la guerra, no es el ministerio de la guerra, es el ministerio de la defensa, tendría que ser el ministerio de la paz, ¿no? Vale, doncs donarem pas al president, senyor. Casi me voy a poner de pie. Yo creo que por el respeto que sinceramente me mereces. Te agradezco como presidente en nombre del club el detallazo de haber venido a nuestro municipio a poner luz sobre toda la situación que se vive en Ucrania. Te lo dije al principio cuando te presenté mirándote a los ojos, lo reitero, yo creo que ahora ya todos te conocen, bueno, te conocen más, quiero decir, manifiesto que me reitero en lo que dije, hace falta muchas más personas como tú, valientes, comprometidas, el compromiso, lo dije antes, la acción requiere de un compromiso previo que te lleve hasta donde tú consideres por tu interés o por tu... A mí la palabra deseo nunca me ha gustado, pero bueno, el interés, el convencimiento. Voy a acabar agradeciéndote mucho que hayas utilizado la palabra o la expresión de poner una semilla en el Prat.
Esa es la ilusión del club desde hace ya tiempo. Me consta que se está trabajando en el Consell del Prat Solidari. Marisol Rojas, la tenemos aquí, es nuestra teniente alcalde que está llevando este organismo público. Cuando en junio de este año me nombraron presidente, gracias a todos los socios del club, y me emociono mirándolos porque están detrás del proyecto que estamos realizando, se hizo una apuesta por intentar hacer un pacto Potablava por la paz. Pacto por la paz, Potablava por la paz, que tiene una serie de puntos que ya en el Consell ya se va a trabajar. Me consta que Marisol, hablo con ella frecuentemente, se va a realizar. De tal manera que todas las instituciones públicas, privadas, personas físicas, jurídicas del Prat, tomemos esa conciencia. Yo siempre digo que el Prat es el sitio ideal para plantar esta semilla, como tú dices, por la gran diversidad de todo tipo de personas, de culturas, de razas, de idiomas que tenemos. Es una maravilla. Yo siempre hablo del Prat desde ahí porque yo vengo de Madrid y cuando llegué al Prat y me encontré lo hermoso que es este municipio, pues pensé desde hace muchos años, este es el sitio ideal para trabajar por la paz. Ese fue nuestro. Mi mujer no está hoy aquí por motivos de una pequeña dolencia, para trabajar por la paz. Por eso entramos en Rotary. Oírte a mí me da muchísima fuerza, muchísima gasolina, porque es lo que espero, que haya más personas. Ojalá de tus palabras de hoy, espero que no duren hasta la hora de la cena, que mañana por la mañana y durante muchos días sigamos dándole vueltas a lo que has dicho, que pensemos cómo podemos colaborar unos con otros, independientemente de las creencias. Nosotros los rotarios somos apolíticos y aconfesionales. Hay rotarios aquí de Castelldefels y de Gavà que por cierto les agradezco, aparte de Bernat, que hayan venido. Nosotros somos apolíticos y aconfesionales, pero consideramos que todos los que tenemos ese compromiso, que tenemos esos valores, nos tenemos que mirar, como has dicho tú antes, a los ojos, reconocernos como hermanos, dejar atrás los egos, dejar atrás, que no nos vamos a llevar. Lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas cuando te decía, en el último momento de nuestra vida, en ese momento cuando nuestra conciencia de alguna manera repasa lo que hemos hecho y lo que hemos sido, lo único que nos vamos a llevar es el amor que hemos recibido y las buenas acciones en todo caso que hayamos hecho. Lo demás se va a quedar. Ahora es el momento de tomar esa decisión, de mirar, dejar atrás otras cosas que no sean tan importantes, centrarnos en la paz. Tú lo has dicho muy bien. La paz está a 3.000 kilómetros, la guerra está a 3.000 kilómetros de aquí, no es nada. Tú decías, Polonia se están preparando. Me impactó mucho cuando lo dijiste el lunes, de verdad. Me fui a casa, se lo comentaba a Antonia, mi mujer. Mira lo que ha dicho. Están en un clima prebélico. También le comenté lo de que las fronteras entre Polonia, Alemania, Francia ahora se han vuelto a establecer y que hay unos controles. Esto aquí no se sabía. Yo por lo menos hasta el lunes no lo sabía. Esto se tiene que dar publicidad y tenemos de alguna manera que concienciarnos que vamos para atrás, que como vivimos se nos puede ir en cualquier momento, ojalá que no. Tú dices que no quieres ser agorera, que no. Bueno, hay que ser realista. Si no hacemos nada, por desgracia, puede que ocurra. Y cuando empiece algo más grave, ya será tarde. Y todos nos lamentaremos seguramente de no haber hecho lo suficiente. Voy a acabar con una frase que dijo una niña que está allí sentada, que es la hija de Rosa y Carlos. Cuando hicimos la caminata por la paz, el 26 de julio, y leímos un manifiesto, ella dijo una frase que la voy a repetir porque es muy hermosa. La tierra no es la herencia de nuestros padres, es el legado de nuestros hijos. Nosotros no somos dueños de nada. Simplemente conservamos lo que tenemos para intentar pasarlo a las siguientes generaciones, que son nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Ese es el compromiso. Y de verdad, te agradezco muchísimo en nombre del club que hayas venido y que nos hayas ilustrado, porque esto se puede ver en un vídeo. No digo que no, el vídeo será maravilloso verlo. Pero verte cerca, ver con la pasión, sentir la pasión con la que hablas, que es que hablas desde aquí, a mí me llega desde aquí. En un momento sabes lo que vas a decir, estás tan conectada contigo misma que yo creo que cuando empiezas a hablar no sabes lo que vas a decir. O sea, puedes estar 30 minutos hablando, mira, te acabo de hacer una pregunta y es maravilloso, estás tan conectada que ¡pum!, lo sueltas. Esa conexión es la que te deberíamos tener todos en relación con el compromiso por la paz y no darnos miedo nunca de hablar de lo que sentimos, del amor. El otro día lo hablamos y voy a acabar con esto. Somos puro amor, somos amor encarnado. No somos nada si no lo compartimos. Nadie es nada. Hay una frase de Jorge Bucay, compatriota tuyo,
un autor de libros de autoayuda, tiene una frase siempre que me impactó mucho. Decía: en la vida hay que intentar llegar lo más alto posible en una montaña, llegar a la cima, pero no para contemplar tú solo el paisaje, sino para dar la mano a los demás para que lo vean contigo. Qué bonito. Eso es Rotary también para mí. Rotary es un compromiso de aquellas personas que hemos recibido quizás de la sociedad, por lo que sea, un poco más, y el compromiso de devolver y compartir con esos hermanos el que suban a la cima y vean el paisaje. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y ahora te vamos a hacer un pequeño obsequio. Una bufanda del Barcelona. No, este es el producto solidario que el club de alguna manera comparte con aquellas personas que se acercan a nosotros. Este producto son unas mermeladas que se hacen aquí en el Prat, y quiero explicar la importancia de este producto porque no es un producto más, es un producto en el que tiene un triple impacto, un impacto social, porque de alguna manera lo realizan trabajadores de una empresa del Prat que están en exclusión social. Por lo tanto, es una manera de dar una oportunidad a esas personas, a esos hermanos que están pasando un mal momento y tienen tanto derecho como los que estamos aquí a disfrutar de la vida. Tiene un impacto medioambiental. Se realiza con productos que de alguna manera estarían destinados a la basura. Es una manera de evitar el desperdicio alimentario, porque son alimentos que han sido sacados de la ruta comercial o de la línea de comercio por tamaño, por defecto, por lo que sea. Y luego la parte que más nos afecta a los rotarios, parte del precio que se paga por la caja va destinado a la vacuna de niños, la vacuna contra la poliomielitis. El precio de una caja se vacunan 15 niños. Proyecto estrella de Rotary, no sé si lo conoces. Sí, porque tú conoces a Rotary desde hace muchos años. Además está aquí Bernat, que ya te lo habrá explicado muchas veces seguro. Es el proyecto estrella, llevamos más de 40 años trabajando para intentar que se erradique la polio en el mundo. Se hace una inversión importante y esta es una manera de llegar el dinero a la Fundación Rotaria, Fundación Rotaria Internacional, para que se siga cumpliendo ese sueño. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias al Rotary. Gràcies, Bernat, que has venido desde Girona. Ja portem molts anys treballant amb el Rotary. Hem treballat molt amb el Rotary de Girona. Continuem i continuarem per molts anys. He après que aquesta roda ha de continuar rodant i que hem de continuar fent el bé. Així que moltes gràcies. Gràcies a tots per assistir. Esperem que hagueu disfrutat i esperem també poder veure-us a les properes conferències que farem i sereu informats. Gràcies a tots. Bona nit.